Sí, buenas tardes, Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos. Una vez más, aquí estamos en la conexión de estudio bíblico Caminando por Fe. Esta ocasión, vamos a terminar el capítulo número 8 del libro de los Hechos. Te invito a que me acompañes con tu Biblia, un cuaderno de apuntes. Y pues muchas gracias por seguirse conectando, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por su paciencia. Estamos haciendo este video, se va a quedar grabado por si lo quieres volver a ver o lo quieres ver mañana, pues con toda confianza. Si tienes alguna pregunta, pues con toda confianza, siéntete con la libertad de poder comentar o preguntar. Si es que tienes preguntas, vamos a comenzar de lleno con el estudio. Capítulo número 8. Nos quedamos en el en el versículo número 26, pero le vamos a dar una pequeña repasada para mirar qué es lo que estuvimos viendo hace 2 semanas. Amén. Entonces, sin antes empezar, vamos a comenzar con una oración pidiendo la guianza de Dios, del Espíritu Santo, que sea quien nos dirija, nos revele y nos vaya instruyendo. Amén. Bendito Rey, te damos las gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias, Padre Santo, porque eres bueno, por tu grande favor, Señor, que haces, que la bendición que derramas cada día en la vida de todos nosotros. En esta hora, Señor, estamos buscando de tu provisión y de tu guianza para que seas tú, bendito Rey, quien nos vaya dirigiendo, Señor, y quien dé la palabra, el mensaje de tu palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos, te pedimos que todas las personas que vayan a ver este estudio, Señor, por medio de esta aplicación, pues que seas tú, bendito Rey, quitando estorbos, Señor, quitando vendas, bendito Padre, para que tu palabra cumpla su propósito, Señor, y que seas tú, tu Santo Espíritu, Señor, revelándonos el misterio de tu palabra. Nos ponemos en tus manos y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hace 2 semanas estuvimos revisando el capítulo número 8 y pues estuvimos viendo cómo qué fue lo que pasó con Felipe y cómo es que Felipe hacía su trabajo y iba predicando el evangelio, anunciando el evangelio, y los hombres que creían en el reino de Dios y en el nombre de Jesucristo se bautizaban. Así es como la obra de Cristo siguió propagándose, y recordemos que Felipe pues era un diácono que habían escogido los discípulos, pero la iglesia estaba en persecución. Dios permitió esta persecución para que los discípulos y la iglesia se empezara a expandir por diferentes lugares y se empezara a propagar el evangelio en diferentes lugares. Esa es la manera en que hoy lo recibimos, el evangelio. Entonces, después de ahí miramos un caso de una persona que vivía de engañar a la gente. Esta persona era mago, hacía magia y engañaba a la gente y todo, engañaba a la gente con sus señales y con las cosas que él hacía, y la gente pensaba que venía de Dios. Pero cuando llegó Felipe a presentar el evangelio, se dieron cuenta que lo que estaba... Buenas noches, Luna del Mar. Te agradezco mucho por acompañarnos, por ayudarme. Quiero anunciar que Luna del Mar es quien me ayuda a ponerle contenido a la página y tiene muy buenas publicaciones. Muchas gracias, Lupe. Dios te bendiga y gracias por apoyarnos. Bueno, entonces, este Simón engañaba a la gente. Cuando llegó Felipe a anunciar el evangelio, se dio cuenta que había poderes que él no tenía y que esos poderes vienen de Dios. Esa autoridad viene de Dios, predicando el evangelio, pero es para las personas que creen, se arrepienten, reconocen el reino de Dios, creen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Simón mismo, el mago, se dio cuenta del evangelio, le presentaron el evangelio y se convirtió y creyó, y también fue bautizado. Pero aquí nos damos cuenta que Simón tenía una lucha, porque ya estaba siguiendo a Felipe, pero no nos dice cuál era la intención de que seguía a Felipe. Pero en el versículo número 18, vamos a entrar de lleno, capítulo número 8 del libro de los Hechos, dice así: Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo,
les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí de este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba del Espíritu Santo. Entonces miramos aquí que una persona que ya había creído, que estaba siguiendo el Evangelio, que estaba siguiendo a Felipe, que predicaba el Evangelio, quiso regresar a sus falsas andadas y quiso comprar el favor de Dios. Ya hablamos de esto hace 2 semanas, pero nada más estamos haciendo una recapitulación de lo que hicimos, de lo que le estudiamos, para poderle dar continuidad. Bueno, este Simón se encargaba de engañar a la gente y miró que con el poder de la imposición de manos, la gente recibía el don del Espíritu Santo, al Espíritu Santo. Entonces él quiso hacer lo mismo, pero quiso comprarlo. Y es una manera de quererse acercar a Dios, pero por medio de méritos propios o de dinero, y acercarse a Dios no es de esa manera, es de la manera que te rindes ante los pies de Cristo, ante los pies de Dios, y el Espíritu Santo se te da, porque ya te arrepentiste, porque crees en Cristo, porque ya negaste tu vida y estás viviendo para Cristo. Pero este Simón lo que quería era recuperar su falsa gloria, recuperar a la gente que había perdido porque pues se habían dado cuenta que habían sido engañados, y él quería recuperar pues de alguna manera su nombre para poder seguir haciendo de las suyas, engañando a la gente. Hoy en este día hay doctrinas que engañan a la gente, que solamente por medio del Evangelio y por medio de la palabra venimos a la luz y podemos darnos cuenta que vivíamos en un engaño, y que la palabra, la Biblia, la palabra que Dios nos dejó, nos trae a la verdad, que Cristo es la verdad, o sea, el único camino, que es Cristo, a quien seguimos. Estamos haciendo un balance para poder entender qué es lo que se predica y qué es lo que dice la palabra, y que no es tanto de la culpa de los magos o de los brujos o de las personas que se encargan, que se dedican a engañar a la gente y sacarle provecho a la gente, sino que es culpa de nosotros mismos, porque permitimos que nos engañen, porque permitimos que alguien más lea por nosotros, porque le damos nuestro trabajo a alguien más, nuestra responsabilidad se la ponemos en las manos de alguien más, y esas personas, así como el mago, del Simón, aquí de la palabra, se dedica a manipular y a engañar. Entonces nosotros a veces abusamos de la confianza que le damos a las personas que están encargadas de enseñarnos, y nos quedamos con lo que nos dice sin corroborar qué es lo que dice verdaderamente la palabra. Este es el propósito de estos estudios, que juntos leamos la palabra y aprendamos qué es lo que dice, para poder entonces conciliarlo con lo que nos están enseñando, y así ya no dejarnos engañar. Estas personas que se dejaban engañar, pues obviamente no conocían la verdad, no conocían del Evangelio, hasta que vino Felipe y les presentó el Evangelio. Entonces, prácticamente eso es nuestro trabajo: conocer el Evangelio, y después de conocerlo, vivirlo y presentárselo a las demás gentes que no conocen del Evangelio. Así es de que nosotros como cristianos no podemos andar por la vida caminando diciendo: tú vive tu vida y no juzgues, o no te metas, o deja que los demás vivan como quieran y tú vive lo tuyo, tú vive tus creencias y respeta las creencias de los demás. Esto no es un llamado a faltar al respeto o no respetar las creencias de los demás. Esto es un llamado a que tú y como yo, como cristianos, seguidores de Cristo, nuestro trabajo es predicar el Evangelio. Y si nos dedicamos a hacerle caso al mundo y a respetar creencias, entonces nunca nadie se va a dar cuenta de que vive en un error. Si Cristo hubiera tenido esa manera de pensar, pues nunca hubiera predicado el Evangelio, nunca se hubiera salvado la gente, es más, ni siquiera lo hubieran llevado a la cruz para matarlo, porque pues hubiera quedado bien con los de la religión y no hubiera hecho su trabajo. Entonces, el trabajo de nosotros es predicar el Evangelio, predicar la verdad. Siempre y cuando conozcamos la verdad, la estemos viviendo, tenemos esa autoridad que Dios nos da por medio del Santo Espíritu. Pero tenemos que vivirlo, tenemos que aprender, tenemos que predicar sin miedo al que dirán. Amén. Entonces, aquí Simón les ofreció dinero, y Pedro, con toda la autoridad del Espíritu Santo, lo reprende y le dice así en el versículo número 21. Número 20 dice: entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. O sea que el dinero no da la vida eterna. No tienes
tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces Pedro le está haciendo una exhortación, prácticamente lo está regañando y le está diciendo, tú no tienes ni parte ni suerte en este asunto. O sea, le está diciendo, no tienes nada que ver con nosotros, tu corazón no está conectado con los de nosotros, no estamos en una misma alma, en un mismo sentimiento, en un mismo espíritu. Tú estás pensando con tu dinero, queriendo hacer otro propósito, y el de nosotros está conectado con el de Dios. Por eso le dice, no tienes ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces Pedro está confrontándolo con su pecado, sin temor a que le diga no juzgues o respeta o tú vive tu vida y deja a los demás que vivan. No, Pedro, con toda la autoridad del Espíritu Santo que Dios le da, confronta el pecado y lo empieza a desenmascarar y le dice, en primer lugar, tú no estás caminando, no tienes la misma visión, no tienes el mismo propósito, y aparte de eso, que no lo tienes, tu corazón no está recto delante de Dios, porque él quería sacar beneficio de Dios o seguir engañando a la gente. Entonces eso es estar en contra de Dios. Amén. Versículo número 22. Ahora le ofrece arrepentimiento. Fíjense, pongamos atención aquí y hagamos un énfasis que nuestro trabajo no es juzgar a la gente, es presentarles el evangelio, y el evangelio los va a confrontar si es que están en contra de Dios o que están en pecado. Pero no es nuestro trabajo ir señalando con el dedo. Aquí Pedro lo reprende, pero le da la oportunidad de que se arrepienta. Entonces Pedro le dice, arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Hace 2 semanas decíamos que nuestras oraciones deben de estar llenas de ruego y de súplicas, no de exigencias, de declaraciones y de decretos y de pactos a Dios, sino deben de estar nuestras oraciones llenas de ruego y de súplica, así como dice Pedro, arrepiéntete pues de tu maldad. Ese es el paso número 1, ¿no? Arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios, y si quizás tu pecado sea perdonado. Entonces, ¿cómo debes de orar? Rogarle a Dios para que nuestros pecados sean perdonados, pero el paso número 1 y que no nos podemos saltar es arrepentimiento. Debe de haber arrepentimiento, y arrepentimiento significa cambiar de dirección, cambiar de camino. Entonces, si tú quieres seguir el camino, la senda de que Cristo nos ha dejado, a Cristo, y antes seguías otros caminos que no te llevan a Dios, esto está diciendo Pedro, arrepiéntete del camino que llevas y toma el camino correcto. Entonces es lo que le está diciendo a Simón, el mago, arrepiéntete de tu maldad y toma el camino correcto. Ruégale a Dios para que tus pecados sean perdonados. No lo está juzgando, le está dando una esperanza de salvación, de vida eterna, pero tiene que arrepentirse. Amén. Versículo número 23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Entonces, estamos leyendo la historia, un contexto que pasó, lo estamos tratando de explicar, pero debemos de darle una aplicación espiritual a tu vida. Entonces, esas personas que no se han arrepentido, que viven con maldad, esta es una cárcel en la que está su corazón, en hiel de amargura y en una prisión de maldad están. ¿Por qué? Porque están en contra de Dios, porque no se han arrepentido, porque viven en maldad. Hay diferentes tipos de maldad, pero sigue siendo maldad o sigue siendo pecado. Lo digo para que le hagas una aplicación espiritual a tu vida y te arrepientas, haz un análisis, una reconciliación de tus actos, una buena meditación, pidiéndole a Dios, al Espíritu Santo, que nos dirija y nos muestre cuáles son las áreas donde estamos fallando, donde no nos hemos entregado o donde nos estamos justificando. Si tú necesitas una justificación, quiere decir que estás pecando, ¿verdad? Entonces, ahí es donde estamos mirando que necesitamos salvación. Perdón, me distraje. Versículo número 24. Respondió entonces Simón y dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Entonces ahí miramos que el Espíritu Santo redarguyó el corazón de Simón y le dijo a Pedro, rogar vosotros. Pero en una buena traducción o
En una buena interpretación, Simón le está diciendo, roguemos juntos al Señor para que me perdone y no lo que has dicho sobre mí, pues venga hacia mí, ¿verdad? Versículo número 25 dice, y ellos habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, o sea, Pedro y Juan, y en muchas poblaciones los samaritanos anunciaron el evangelio. Entonces, Pedro y Juan siguieron, se regresaron al avivamiento, había un avivamiento, se estaba derramando el Espíritu Santo, se estaba predicando el Evangelio, muchas personas que se habían dado por perdidas, que no tenían esperanza, muchas personas estaban siendo sanadas, estaban siendo liberadas, el Espíritu Santo se estaba moviendo, había un avivamiento en aquel tiempo, en ese preciso momento, y miramos cómo siguen trabajando para que la iglesia siga creciendo. En este momento deberíamos de estar viviendo un avivamiento para que la iglesia siga creciendo. Deberíamos de estar sintiendo la presencia del Espíritu Santo, estar mirando todas las señales. Perdón. Pero no lo estamos viendo porque la iglesia no está en ese avivamiento, porque tú, porque yo, porque muchos estamos en una comodidad que pues no necesitamos salir a predicar porque pues pensamos que no es necesario y no se está viviendo ese avivamiento que en aquel tiempo se estaba viviendo. Necesitamos esforzarnos, necesitamos pararnos, necesitamos salirnos de nuestra área de confort, como muchos llaman, y salir a predicar para que se pueda vivir ese avivamiento que se está viviendo en aquel tiempo, para que la iglesia siga creciendo. Muchos están desertando, muchos están abandonando la fe, muchos pastores están cayendo, muchos pastores están apostatando de la fe porque la iglesia está en una pasividad, en una relativa paz, y eso no es lo que quiere Dios para nosotros. Cristo quiere que nosotros estemos trabajando para su gloria, para que la gente se siga salvando, para que la iglesia siga creciendo. Amén. Entonces vamos a seguir ahora sí, a darle continuidad. Ya miramos que se estuvo predicando, muchos se estaban salvando, la iglesia seguía creciendo, estaban en un avivamiento. Pedro y Juan, que habían venido de Jerusalén a confirmar a los hermanos que estaban creciendo, que estaban aceptando el evangelio, apoyar a Felipe que estaba predicando la palabra, lo dejaron y se regresaron y se siguió predicando el evangelio. Es como termina el versículo número 25. Ahora, versículo número 26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó Felipe y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los antíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Entonces aquí hay palabras claves donde tenemos que poner atención. Primera, un ángel del Señor habló a Felipe. Segunda, le da una orden el ángel del Señor a Felipe, le dice levántate y vete. Tercera, lo manda por un camino de Jerusalén a Gaza, pero por un camino deshabitado, por un desierto, ¿verdad? Entonces vamos a desmenuzar poco a poquito el versículo número 26. Dice que un ángel del Señor. Recordemos que Felipe estaba viviendo en un avivamiento espiritual, la iglesia estaba creciendo. Prácticamente Felipe estaba ocupado, estaba predicando, estaba trabajando, estaba entregando para la obra. Y aquí miramos que Dios obra de muchas maneras que nosotros no nos imaginamos. Porque ahorita vamos a ver ahorita estamos viendo que un ángel del Señor, ahorita vamos a ver que Dios usa otro método después, pero Dios tiene el propósito y sabe por qué hace las cosas. Perdón. Entonces miramos que Dios usa un ángel para hablar a Felipe. Dice para hablar a Felipe. Entonces ese ángel, podemos suponer que tal vez el ángel tomó alguna forma humana o de alguna manera se le reveló a Felipe y le dio una orden: levántate y ve. Ahora tenemos que recordar que Felipe estaba siendo guiado y dirigido por el Espíritu Santo. Estaba Felipe totalmente entregado a la obra. Felipe conoce la voz de su pastor. Felipe estaba entregado al Espíritu Santo. Entonces Felipe pudo siente
cuando viene de parte de Dios. Felipe le dieron una orden y Felipe rápido le dije, levántate y vete hacia el camino del sur. Y Felipe, como sabía que venía de parte de Dios, obediente, lo hace, aunque Felipe estaba ocupado. Si Dios hubiera utilizado algún otro recurso, no sabemos. Esto no está escrito, pero no sabemos si tal vez Felipe hubiera hecho caso, porque Felipe estaba entregado a la obra y la obra estaba dando frutos. Estaba creciendo la iglesia, la gente se estaba arrepintiendo, estaban creyendo en el nombre de Cristo, la iglesia estaba creciendo. Entonces, si Dios tal vez no usa un ángel, tal vez Felipe no se va, pero como miró que era un ángel, o que venía de parte de Dios y que se estaba dejando guiar por el Espíritu Santo, entonces Felipe fue obediente y dejó la obra que estaba trabajando para seguir y hacer a la obra que Dios le está mandando. Entonces, aquí qué aplicación le podemos dar nosotros, que tenemos que estar con un oído agudo a la voz de Dios, de Jesucristo, y está recibiendo instrucciones, qué es lo que quiere que hagamos, qué es lo que no quiere que hagamos. Debemos de aprender a conocer la voz de nuestro pastor, y no estoy hablando del pastor terrenal donde vamos y nos congregamos aquí, sino estoy hablando de Cristo. Debemos de tener una comunicación, una intimidad, debemos de tener una relación con Él de 24 horas, de minuto por minuto, de hora por hora. No es de cada 8 días, para poder tener una relación y saber cuando Él nos está hablando, o cuando nos están hablando nuestras emociones, o cuando estamos queriendo ser engañados por el enemigo, ¿verdad? O por algún Simón que hace así cosas que no son de Dios. Amén. Entonces, aquí en el versículo número 26, miramos que un ángel le habla a Felipe, le da una orden y lo manda a un camino de Jerusalén a Gaza, pero por un camino desierto. Entonces, ya miramos esas 3 palabras, ¿verdad? No olvidemos el camino del desierto. Entonces, en el versículo número 27 dice, entonces se levantó y fue. Felipe obediente. No cuestionó, sabía que la orden venía directa de Dios, que Dios había utilizado a un ángel. No sé en qué forma ha de haber tomado el ángel, no sabemos. Lo que sí sabemos es que Felipe estaba entregado a la obra, Felipe estaba entregado al Espíritu Santo y se estaba dejando guiar por el Espíritu Santo. Si tú en este momento no estás entregado a la obra, si tú en este momento tienes justificaciones, si tú en este momento no tienes la lectura que debes de tener con la palabra de Dios, si tú en este momento no estás pasando tiempo en oración como debes de pasar, en comunión y en adoración con Cristo, con Dios, si tú en este momento no estás intercediendo, si en este momento no estás adorando, si en este momento no tienes esa comunión con el Espíritu Santo, si en este momento ni siquiera has estado ayunando, pues es difícil que puedas reconocer la voz de Dios, o que te puedas estar dejando dirigir por el Espíritu Santo, porque no vas a reconocer las señales cuando vengan a tu vida, porque no estás entregado totalmente a la obra. Te estoy diciendo esto para que si en alguno de lo que acabo de mencionar te identificas, o reconoces, o reconcilias, pues recapacites, te arrepientas y te entregues a la obra para que te dejes dirigir por el Espíritu Santo. Esa es nuestra guianza, el Espíritu Santo. Esa es la promesa, la palabra de Dios. El Espíritu Santo es Jesucristo, es quien nos guía. El Espíritu Santo puede estar ahí contigo, puede estar aquí conmigo, en todas partes. Dios es omnipotente, omnipresente. Toda presencia puede estar en todos lados. Por eso es nuestro Dios, porque es un Dios que no tiene límites y que no tiene imposibles. Amén. Entonces, para Dios todo es posible. Bueno, pasado en esto, nos vamos a pasar al versículo número 27, que dice así: entonces se levantó y fue. Dice, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Entonces aquí estamos mirando que esta persona, este eunuco de Etiopía, era funcionario de la reina de ese país y estaba sobre todos sus tesoros. O sea, ¿qué quiere decir? Que este eunuco o era de descendencia judía, o era convertido al evangelio, o había ido a adorar a Jerusalén, pero no era cualquier persona, era una persona con un cargo de autoridad, con poder, o era una persona que estaba educada, que tenía, que era, pues, ¿cómo se podría decir?, la persona encargada de administrar los tesoros de la reina. Bueno, esta persona, eunuco, te
te pido que busques en un diccionario, que le preguntes a qué significa la palabra eunuco, ¿verdad? Esa va a ser su tarea. Este eunuco fue a adorar a Jerusalén. Entonces aquí miramos que esta persona religiosa en su creencia había ido a adorar, no a pedir, a adorar. Es la manera en que nosotros debemos de orar, adorando, no exigiendo ni decretando, adorando con ruegos, con súplicas. Versículo número 28 dice: volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Pongamos atención, hagan notas. Les recomiendo que lean el libro del profeta de Isaías y más el capítulo número 53. Pero dice así: volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Bueno, entonces en el versículo número 26 miramos que un ángel le habló a Felipe, ¿verdad?, para sacarlo de donde estaba, entregado a la obra, y ir a hacer otra obra. En el versículo número 29, miramos que el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Estamos mirando diferentes formas en las que trabaja Dios. Primero usó un ángel y luego le habló directamente el Espíritu Santo a Felipe. Y Felipe, entregado a la obra, reconociendo la voz de su pastor, era obediente, pero estaba totalmente entregado a su ministerio, a la obra, a Dios, a la palabra, al evangelio. Es la razón por qué a veces nosotros no sabemos si nos contesta, si nos oye, por qué no me oye, por qué no me contesta. Pues revisemos si estamos totalmente entregados a Cristo, totalmente entregados al evangelio. Bueno, miramos que el eunuco había regresado de Gaza, fue a Jerusalén a adorar al templo y ya iba de regreso. Entonces el ángel le dice a Felipe: levántate y vete al camino desierto, y lo manda con un propósito, para encontrar a este eunuco, a esta persona. Perdón. Entonces, cuando lo encuentra, el Espíritu Santo le dice a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, siempre sin rebeldía, sin resistir, siempre obediente, dejándose dirigir por el Espíritu Santo, que este va a ser el mensaje de esta palabra. Déjate de hoy, déjate dirigir por el Espíritu Santo. Para que puedas reconocer la guianza del Espíritu Santo, debemos de estar empapados de Cristo, empapados de la palabra y entregados al ministerio. Entonces dice el versículo número 29: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate a ese carro y júntate a ese carro. Cuando Felipe le oyó que leía al profeta Isaías, dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y dijo el eunuco: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leían era este. Bueno, nos quedamos en el 32. Te recomiendo que leas, si ya lo leíste, vuélvelo a leer, el capítulo número 53, que es el que venía leyendo este eunuco. Entonces, Felipe se deja guiar por el Espíritu Santo, se acerca, lo mira que está leyendo un libro que en aquel tiempo no eran libros, eran rollos, y en aquel tiempo, como no existía la imprenta, pues los rollos eran copiados a mano, ¿verdad? Entonces esos rollos, como eran copiados a mano, prácticamente tenían un valor alto porque eran pues prácticamente, ¿cómo podría decir? Se me fue la palabra. Tenían mucha labor, eran casi artesanales, eran copiados, toda la palabra, todo un libro, como aquí en el caso del libro de Isaías, todo el libro estaba copiado en rollos, y Felipe lo venía leyendo, el eunuco venía leyendo ese libro. Bueno, esos rollos por lo regular los compraba toda una iglesia o toda una sinagoga para poderlos compartir a la gente, porque la gente no tenía muchas veces el acceso monetario para poder comprar esos rollos, porque eran caros. Pero aquí miramos que el eunuco que estaba administrando los tesoros de la reina, pues era una persona que tenía poder adquisitivo. Entonces se dio el lujo de comprarse el libro de Isaías y lo venía leyendo. Pero lo que pasa con muchos
con nosotros o como con muchos que no conocemos de la palabra de Dios, que a veces la leemos y que no sabemos qué es lo que nos está queriendo decir la palabra de Dios, porque aún no nos hemos entregado totalmente a la dirección del Espíritu Santo. Y el único que revela los misterios de la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Y para que tú puedas recibir al Espíritu Santo, debes de arrepentirte y de creer en Jesucristo, que dio la vida por nosotros y que se levantó de los muertos. Debes de declararlo a un mundo espiritual para que escuchen que tu vida ya no le pertenece al pecado y que ahora le pertenece a Cristo. Cuando tú te arrepientes y crees en eso, el Espíritu Santo te bautiza en el Espíritu, ¿verdad? Entonces puedes recibir pues la revelación del misterio. Pero aquí estamos mirando que el eunuco había venido a adorar a Dios al templo y que estaba queriendo aprender de Dios, pero todavía no recibía la verdad, todavía no recibía la dirección, la revelación del Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Espíritu Santo es indispensable para nuestra vida. No podemos vivir una vida espiritual sin el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Cristo, porque el Espíritu Santo es Dios, por eso puede estar en todas partes. Entonces necesitamos del Espíritu Santo para que nos dé guianza en nuestro día, que nos dé guianza en nuestras decisiones, en nuestro diario vivir, que nos revele la palabra de Dios. No puedes tú abrir tu Biblia sin pedirle guianza al Espíritu Santo, porque no la vas a entender. Es el Espíritu Santo quien nos revela los misterios, la mente de Dios, la mente de Cristo. Está aquí, pero no la podemos entender. Por eso la gente lee la palabra de Dios y le da sueño, porque no está pidiendo la guianza del Espíritu Santo. Ahorita que nosotros comenzamos el estudio, pedimos la guianza y el favor del Espíritu Santo. Es importante, y estoy haciendo mucho hincapié en esto, para que tu vida siempre esté conectada en una relación continua de minuto a minuto con el Espíritu Santo, con Cristo, con Dios, para poder dejarnos dirigir y para poder recibir discernimiento de lo que nos quiere decir, o por dónde nos quiere llevar, o por dónde no quiere que nos vayamos. Pero tenemos que estar en esa conexión, conectados 24 horas del día. Entonces dice así: el Espíritu dijo a Felipe: acércate junto a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó al eunuco que leía el profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y el eunuco le contestó: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Entonces, aquí miramos que el eunuco no recibía revelación, estaba leyendo, pero no estaba entendiendo, no sabía qué venía entendiendo, y que el eunuco necesitó a alguien que le enseñase o que le explicara qué es lo que venía leyendo. Entonces, sí necesitamos guías espirituales que nos enseñen a leer la palabra de Dios, pero si miramos, el eunuco le rogó. Entonces, no es de que tú te tienes que ponerle a rogar a tu pastor que te enseñe, o a tu sacerdote que te enseñe a leer las escrituras, sino que estamos mirando la intención del eunuco. La intención es todo lo que cuenta. Como tú hagas las cosas, la intención es la que cuenta. La intención del eunuco le rogó porque tenía hambre de conocer la verdad. Entonces el eunuco no le dijo: tú léeme y tú explícame. No, el eunuco le dijo: explícame lo que yo ya vengo leyendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el eunuco no le dejó el trabajo a Felipe, sino que el eunuco lo invitó a que lo hicieran juntos. Y este es el propósito de estos estudios, que yo te invito a que tú lo leas junto conmigo y aprendamos juntos, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos revele, pero tenemos que tener el querer y junto con el hacer para poder recibir. No nada más podemos querer y dejar que alguien más lo haga. No es así como funciona, y ese es el origen porque hay mucho charlatán, mucho brujo, mucho mago, mucho horóscopo, mucho santo, porque no sabemos y nos dejamos que jueguen con nuestra fe, porque no tenemos el ruego del eunuco, esa hambre de querer aprender por nosotros mismos, no de que alguien más lo haga por nosotros y luego nada más nos pase su sabiduría. Eso es como querer agarrar sabiduría al macro, güey, que rápido que alguien nos explique y ya
tener en la mente lo que necesitamos y no esforzarnos, no dedicarle tiempo a la palabra, no dedicarle tiempo a la meditación, no dedicarle tiempo a Dios. Y meterte con la palabra es dedicarle tiempo a Dios, empezar a conocerlo, empezar a saber qué es lo que quiere de nosotros, empezar a tener una relación, una intimidad con Dios. Entonces eso es lo que el eunuco quería, que le explicaran, que le dijesen, que le presentaran el evangelio, que le presentaran la verdad. Entonces eso mismo tienes en tus manos, tu palabra, que la leas y tú busques a muchos eunucos allá afuera, te dejes dirigir por el Espíritu Santo, que te levantes en la mañana y tú le digas al Señor: Señor, hoy te quiero servir, guíame, ponme gente a la que tú quieras que yo le presente el evangelio, que yo trabaje para ti, yo me dejo dirigir, yo nada más soy un instrumento, úsame como tú quieras. Y entonces van a ver la gloria de Dios, cómo Dios se revela. Pero si no lo hacemos, pues entonces pues va a ser difícil. Bueno, versículo número 32. El pasaje de la escritura que leía era este. Entonces estaba leyendo al profeta Isaías, ¿verdad? Dice: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondió el eunuco y dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién está hablando esto el profeta, de sí mismo o de algún otro. Y yo te hago la pregunta: si tú ya has leído el capítulo 53 del libro de Isaías, pues ya sabes de quién está hablando. Pero si tú nunca lo has leído, estás comenzando en los caminos de Dios, pues obviamente no sabemos de quién está hablando, pero vamos a darle otro repaso para que nos demos cuenta que del que está hablando no se la está pasando bien, ¿verdad? Obviamente está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Yo te digo que está hablando de nuestro Señor Jesucristo, pero el eunuco no sabía. Pero lo que sí sabía es de que alguien aquí en el versículo número 32 y 33 no se la está pasando bien. Dice así otra vez. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado. Ahora, si tú conoces un poquito, tú sabes que las ovejas, aunque las estén trasquilando, no se patalean, no se jalan, se dejan, siempre obedientes. Y así como con esa humildad fue llevado a la muerte. Y dice que como un cordero mudo delante del que lo trasquilaba. O sea que él, calladito delante del que lo iba a matar o del que lo iba a pelar, él no abrió su boca. Dice, así no abrió su boca, aunque sabía que iba directo a la muerte. En su humillación no se le hizo justicia. En su humillación. Ahora, aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, que se bajó de su trono, se hizo hombre y caminó en este mundo, que el capítulo número 1 del libro de Juan dice que el mundo por él fue hecho y el mundo no le reconoció. Entonces Jesucristo, el creador, Dios, Jesucristo en su deidad, el creador de todo el universo, de todo, como oveja, o sea, mudo, calladito, se fue directo al matadero y no abrió su boca y sufrió humillación y no se le hizo justicia. Estamos hablando de Jesucristo sin pecado, sin mancha, sin nada que deber, fue y pagó la deuda de nosotros, la tuya y la mía. Por eso cuando pues un concuño que tengo que quiere conciliar el Antiguo Testamento, que saber de dónde habla de Jesucristo, estas son pruebas irrefutables. Los mismos judíos niegan el capítulo número 53 o se lo achacan a que están esperando al Mesías, pero no quieren reconocer a nuestro Señor Jesucristo, donde 700 años antes de nuestro Señor Jesucristo se escribió el libro de Isaías, y Isaías estaba profetizando la venida de nuestro Señor Jesucristo y aquí está profetizando su muerte, y es como pasó. Entonces dice así, como cordero delante como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba. Así no abrió su boca, sabiendo que lo iban a matar. En su humillación, porque lo humillaron a Dios, al Creador, al Omnipotente, al Todopoderoso, a Cristo, en su deidad como Dios, lo humillaron. No se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? ¿Por qué? Porque Jesucristo no fue casado, Jesucristo no tenía hijos, lo mataron.
¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra. Entonces ahí nos presenta este pequeño fragmento del libro de Isaías, ¿verdad? Entonces estamos mirando la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién la contará? Pero Jesucristo resucitó de los muertos, ¿verdad? Entonces Él mismo cuenta su gloria, nosotros contamos nuestro Señor Jesucristo que sí caminó en este mundo. Entonces versículo número 34 dice, respondió el eunuco y dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién está hablando este profeta, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mira la oportunidad que Dios le puso en las manos a Felipe. Prácticamente le abrió la puerta para que Felipe presentara el evangelio. Yo te pregunto a ti, ¿tú estás listo para poder presentar el evangelio? ¿Tú estás listo por si Dios te presenta a una persona como el eunuco y que te haga preguntas de la Biblia? ¿Tú estás listo para poder presentar el evangelio? ¿Tú ya crees en Cristo? ¿Cuánto te hago la pregunta? Tú solo contéstate. ¿Cuánto tiempo ya tienes en el evangelio? ¿Ya puedes presentar el evangelio? ¿Tu vida misma puede dar testimonio de que ya estás viviendo en Cristo? Las personas, sin que les hables, pueden darse cuenta de que tú ya eres salvo y que estás viviendo para Cristo. ¿O tu testimonio está hablando por ti y las personas dicen, pues dice que es cristiano, pero está con las patas para arriba, está peor que como era o es como siempre ha sido? Pero este es el reto de mejorar, de arrepentirnos y de mejorar y de poder prepararnos y estar listos para ser instrumento para que Dios salve una alma. Y ese es nuestro trabajo como cristianos, ser obedientes, dejarnos dirigir por el Espíritu Santo y estar listos para entrarle. No podemos estar justificándonos toda la vida y todo el tiempo y pasar años y años y tú dejes de estar pasando oportunidades que Dios te está poniendo en tu vida diaria y justificándote diciendo, es que no sé qué decir, es que no estoy listo, es que mejor alguien más que le explique. No, esto no es trabajo para ciertas personas o por nada más para los pastores o nada más para los sacerdotes. Felipe ni siquiera era pastor, Felipe ni siquiera era apóstol. Felipe aquí, y fíjate, pon atención, porque aquí estamos mirando los comienzos de la iglesia. Aquí no existían obispos, cardenales, no. Felipe era un diácono, un servidor nada más. Él no era ningún dirigente, ni tenía ni se llamaba apóstol. Él nada más cumplía su ministerio y servía a la gente. Y estoy mencionando esto para que te des cuenta que el predicar el evangelio no es para ciertas personas con cierta autoridad o cierta capacidad, para quien sea. En el libro de Juan, si tú ya tomaste el estudio conmigo del libro de Juan, y si no lo has tomado, te invito a que vuelvas a leer el capítulo número 1. Andrés y Juan no conocían de Jesucristo, habían escuchado de él, y el primer día que lo vieron, se fueron con él y les preguntaron, maestro, ¿dónde moras? Y Jesucristo les dijo, ven y ve. Y en el camino, Andrés fue y le habló a su hermano. ¿Pero qué le iba a decir? Nada más le dijo, ya encontramos al Mesías, y vino y ven y ve. Entonces, ellos sin temor hablaban del testimonio que Dios había hecho o que Cristo había hecho con ellos en ese momento. Entonces, esto es lo que tienes que hacer tú, dar el testimonio de lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Si te ha salvado de algún vicio, si te ha rescatado de alguna enfermedad, algún milagro, tienes que hablar de eso, pero invitar a que vayan a donde tú sepas que se está predicando el evangelio. Para mientras te preparas, pero tienes que prepararte con versículos, con la palabra, con tu espada, para que la puedas usar con autoridad del poder del Espíritu Santo, para que se glorifique el nombre de Dios y muchas personas sean salvas. Es por eso que a mí me gustan mucho estos estudios, porque estos estudios no son para estar predicando nada más bendición. No, esto es para que te arrepientas y sepas utilizar las herramientas o las armas que Cristo nos ha dejado
para poder defendernos de los ataques del enemigo y para poder presentar y rescatar gente del enemigo. Cuando digo del enemigo es de gente que se va a ir al infierno porque no conoce a Jesucristo, y nuestro trabajo es salvar esas almas, ser instrumentos y dejarnos dirigir por el Espíritu Santo para predicar el evangelio, así como Felipe, como Juan, como Pedro, como todos ellos que tenemos la misma autoridad, conozcan del evangelio y vengan y se rindan a los pies de Cristo y las almas sean salvas, y nosotros caminar contentos por la vida sabiendo que estamos siendo obedientes por amor al que dio su vida por nosotros, por amor, sin haber hecho nosotros nada para que Él nos amara. Él nos amó primero. Entonces, este es el propósito de estos estudios, que conozcamos de Cristo y le sirvamos. Amén. Entonces, ya en versículo número otra vez 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesucristo. Rápido, no dejó pasar la oportunidad y presentó a Cristo. Entonces dice, yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pone esto en ¿cómo se llama? Haz hincapié en esto. ¿Qué impide que tú seas bautizado? Ya te arrepentiste, ya crees en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reconoces el gobierno de Dios, crees en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, fielmente crees que se levantó de los muertos, que venció a la muerte, que Cristo es nuestra justificación, que nos salva del infierno, que nos salva de una muerte eterna, que Cristo nos da el pase y el acceso directo hacia el Padre. Pues no hay nada que se impida que tú seas bautizado en agua. Felipe le dijo, si crees, pon atención, porque hay una pregunta y una respuesta. Versículo 36. Y yendo por el camino, o sea, aquí hagamos aplicaciones espirituales. Y yendo por el camino, dice, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua. Ahora, ¿te recuerdas cuando comenzamos el estudio en el versículo número 26? Al final del versículo número 26 dice que el ángel mandó a Felipe de Jerusalén a Gaza por el camino del desierto. Entonces estamos mirando que es un camino deshabitado, que es desierto, y que Felipe se lo encuentra y le presenta el evangelio, le explica la escritura, perdón, le explica la escritura, y Felipe, con esa hambre que primero le rogó para que le explicara, ahora le pregunta, ¿qué impide para poderme bautizar? Entonces, en el versículo número 36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Sorprendente, obra de Dios, porque iban por el desierto. O sea que Dios tiene recursos inagotables. Por eso no te preocupes. Cual fuera que sea tu situación, no te preocupes. Aprende a confiar en Dios, porque para Dios no hay límites. Tiene recursos inagotables. Ni te imaginas de la manera que Dios puede obrar en tu situación, pero siempre y cuando apliques esto que le contestó Felipe, que creas de todo corazón. Y creer de todo corazón significa no creer hipócritamente ni creer por conveniencia, sino creer de todo corazón, sin querer sacar ventaja de Dios, como Simón queriendo comprar para poder presumir poderes espirituales. Eso no te hace salvo, no te hace salvo, ni te da paz, ni te da más espiritualidad, ni te da autoridad, ni te da poder, ni te hace nada, sino que creer de todo corazón es lo que te hace salvo. Y Felipe le preguntó, ¿crees de todo corazón? Bien puedes. Entonces, esa fue la respuesta de Felipe, o podía haber sido la respuesta para no bautizarse. ¿Crees de todo corazón? Bien puedes. ¿Y qué le respondió el eunuco? Le dijo, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo te hago la pregunta, ¿tú quieres recibir al Espíritu Santo? ¿Quieres recibir vida eterna? ¿Quieres recibir perdón por tus pecados? ¿Quieres volver a tener un nuevo comienzo? ¿Quieres vivir con paz? Te pregunto, ¿tú crees de todo corazón
en el nombre de Jesucristo. ¿Tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Si lo crees, gloria a Dios, y si lo crees y lo declaras, puedes pasar a ser parte de la familia de Cristo y poder recibir las bendiciones de todas las personas que hemos visto que reciben al creer en el nombre de Dios. Si quieres saber cuáles son esas bendiciones, te invito a que leas las bienaventuranzas para que sepas de qué bendiciones estamos hablando. No estamos hablando de bendiciones que yo te diga, cree en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y nunca más te va a... Cree en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y nunca más te va a volver a faltar dinero. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de bendiciones integrales. Paz entre tú y Dios. Que se acaba el pecado y hay una paz. Una paz que si vives en pecado, estoy seguro que no la conoces hasta que te arrepientas. Entonces, de eso es lo que estoy hablando. Si quieres saber cuáles son las bendiciones, pues léete las bienaventuranzas. Entonces Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces, otra vez, Felipe nada más era un diácono, no tenía título de pastor, de maestro, de apóstol, de nada, pero estaba preparado para poder salvar un alma, para poder presentar el evangelio y para poder impartir este sacramento, el bautismo. Como te digo, estos son poderes, autoridad que Dios nos da, pero tenemos que estar preparados. Nada más que en este tiempo nada más nos enseñaron pues que nada más el sacerdote puede bautizar y te bautiza cuando no sabes de chiquito, pues. Y pues sí, obviamente pues tiene que ser alguien que esté preparado, y pues obviamente sabemos que los pastores, los ministros o los sacerdotes están preparados, pero es algo en lo que nosotros tenemos que estar listos por si se nos presenta la ocasión. También es responsabilidad de nosotros estar preparados para poder impartir esto, porque el mismo espíritu que está sobre el cardenal, el papa, el pastor, el ministro, el mismo espíritu que estaba sobre Pedro, sobre Juan, sobre los 12 apóstoles, es el mismo espíritu que está sobre mi vida y que está sobre la tuya, y es el mismo poder. No hay poderes diferentes, el poder es para los que creemos, y no estoy hablando de un poder con conveniencia para hacer lo que queramos, no. Ese es el poder que quería Simón el mago. No, es un poder para glorificar a Dios, es un poder limitado que nada más se nos proporciona para hacer ciertas cosas, no para andar abusando de la fe, para andar robándole a la gente, para andar jugando con la fe de los demás. No, es para glorificar el nombre de Dios. Amén. Entonces dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, ¡paz!, se lo llevó para otro lado, y el eunuco no le vio más, y siguió gozo su camino. A ver, lo voy a volver a leer. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto. Ese Azoto es una ciudad. Dice, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces aquí vamos a ver dos cosas. Que el versículo número 39 dice que Felipe fue arrebatado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Así, paz, lo agarra de un lado y paz, lo pone en otro. Así es la manera en que Dios obra. Si no lo ha hecho en tu vida, en la mía, pues es porque estamos en el proceso de fortalecer la fe y dejarnos usar y no estar en rebeldía y pues ya no pecar y arrepentirnos. Pero dice que le arrebató y el eunuco no lo volvió a ver jamás. Pero Felipe sembró una semilla que da al 100 por 1. Sembró la palabra, y la palabra nunca regresa vacía. Es por eso que estamos hablando aquí la palabra, porque tengo la fe, la plena fe y confianza en que Dios va a hacer algo en tu vida para que tu vida cambie y crezca espiritualmente. Amén. Entonces Felipe sembró en el corazón del eunuco, y el eunuco se regresó de donde venía, a donde iba, de donde era. Pero allá estamos seguros que el eunuco iba a dar testimonio del milagro que vio, de la explicación que recibió, del evangelio que recibió, y allá en aquella tierra lejana el eunuco iba a predicar también el evangelio, y allá en aquella tierra lejana también se iban a arrepentir, también iban a creer, también se iban a convertir, también iba a crecer una iglesia y el evangelio se iba a predicar.
Eso es lo que pasó en aquel tiempo y es lo que debería de estar pasando en este tiempo, ahí donde tú vives, ahí con tus vecinos, ahí con los demás. Donde quiera que te pares, debemos de estar listos para que el nombre de Cristo sea glorificado, sea exaltado y mucha gente se arrepienta de su maldad y de su pecado y vengan a los pies de Cristo. Esa es la razón por la cual estamos vivos. Tú has escuchado cuando alguien dice, ay, Dios me dio otra oportunidad y tengo un propósito en esta vida y tengo que encontrar cuál es mi propósito. Bueno, pues esa gente no conoce del Espíritu Santo, no conoce de la palabra de Dios y no sabe que el propósito es glorificar a Cristo y salvar almas y dejarnos usar como instrumentos que somos inútiles, pero instrumentos al fin y al cabo, y que nos dieron la comisión de predicar el Evangelio. Entonces aquí miramos que Felipe no resiste al Espíritu Santo, se deja guiar por el Espíritu Santo, está listo para predicar el Evangelio, presenta el Evangelio, bautiza en agua a alguien que está arrepentido y que cree en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que estamos confiando en Dios que esa persona se regresó y predicó también y dio testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Es lo mismo, la misma aplicación espiritual que te invito a que hagas en tu vida. Amén. Y ya luego miramos que después de que recibes el Evangelio, aquí miramos que Felipe no le hizo promesas falsas, no le hizo promesas, hizo promesas de salvación espiritual, una muerte eternamente separado de Dios, ¿verdad? Le ofreció la salvación a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero aquí al final del capítulo, del versículo número 39, miramos que el eunuco siguió su camino gozoso. Y eso es lo que pasa cuando se te presenta el Evangelio, que empiezas a sentir un gozo que nunca habías experimentado. Eso es lo que pasa cuando Cristo viene a tu vida, cuando te dejas llenar tu templo por el Espíritu Santo, que empiezas a estar con gozo. ¿Por qué? Porque ya hay una paz entre tú y Dios. Y mientras estés en pecado, como Dios es santo y no tiene contacto con el pecado y Dios aborrece el pecado, pues entonces no hay paz. Prácticamente estás en contra de Dios. Entonces cuando ya viene Cristo y te ofrece salvación y Cristo dice, yo ya pagué por los pecados de él y está protegido y cubierto con mi sangre, entonces ya hay gozo, ya hay paz. Hay una paz que no viene ni se puede comprar con dinero como el mago, ni puedes hacer obras para recibir de esa paz, sino que es una paz que solamente por gracia Dios nos da. Y cuando digo por gracia es nada más porque Él quiere, porque no la merecemos lo que Él nos da. Amén. Y luego dice que Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Felipe, aunque sabiendo que la iglesia estaba en persecución, que su vida estaba en persecución, él se dedicó a predicar el evangelio. Y aquí estamos llegando a la mitad de la historia judía y ahora vamos a empezar a la historia gentil, es donde tú y yo entramos, donde alcanzamos salvación por medio de Saulo, el que perseguía a la iglesia. Así es de que el próximo capítulo te invito a que no te lo pierdas, porque aquí vamos a mirar cómo Saulo, un fariseo instruido por Gamaliel, instruido en todas las letras, con doble nacionalidad, judío y romana, fue tratado por Cristo mismo, se arrepintió, le entregó su vida y gracias a él recibimos mucha enseñanza, que también fue un instrumento. Entonces te invito a que la próxima semana pues nos acompañes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. El estudio aquí lo vamos a dejar cerrando nada más el capítulo número 8 para comenzar el capítulo 9 la próxima semana. Espero que este estudio sea de bendición. Espero que este estudio sea de bendición, de fortalecimiento. Te invito a que medites, te invito a que leas, releas, a que hagas notas, a que hagas preguntas, a que invites gente si es que te nace, para que el evangelio siga predicando en muchos lados y la iglesia siga creciendo. Entonces, sin más, si tienes algún comentario, algún testimonio, alguna petición, siéntete con la libertad de poderlo escribir, y si no, pues te agradezco mucho por acompañarnos. Dios les bendiga. Perdón, vamos a hacer una oración para cerrar este estudio y darle gracias a Dios por todo lo recibido y por todo lo que nos ha quitado.
Dios tiene el control. Amén. Entonces dice así: bendito Dios, te damos gracias, Padre Santo, porque tu amor, tu compasión, tu misericordia, tu gracia, Señor, siempre son infinitas. Te damos las gracias por habernos hablado, por habernos alimentado con esta palabra. Confiamos, Señor, en que tu Santo Espíritu nos va a dar revelación. Te doy gracias, Señor, por las vidas de las personas, Señor, que siguen este estudio. Confío, Señor, en que tú vas a obrar en sus vidas, les vas a dar discernimiento, crecimiento espiritual, les vas a dar salvación, Señor. Yo en esta hora, Señor, si hay alguna persona que no ha recibido, Señor, no te ha recibido como su único y suficiente Salvador, te invito a que me sigas en esta oración. Gracias, Padre Santo, me arrepiento del pecado, me arrepiento de mi vida pasada, ya no quiero seguir, Señor, viviendo como vivía. Te recibo como mi suficiente y único Salvador. Nosotros creemos que tú venciste la muerte, Señor, que resucitaste, bendito Padre, que estás a la derecha del Padre, Señor, que tú, Señor, diste la vida por nosotros, que tú nos compraste con tu sangre poderosa, Señor. Gracias, Señor, te recibimos como nuestro Salvador, te entregamos nuestra vida, Señor, renunciamos al pecado y nos entregamos, Señor, para servirte, Padre Santo. Gracias, bendito Dios. Te quiero pedir por cada matrimonio, Señor, por cada hogar. Te quiero pedir, Señor, por sanidad para las personas, Señor, que tú las conoces sus situaciones, conoces, Señor, la situación de sanidad o de enfermedad que estén pasando, pero te pido, Señor, que les restaures en el nombre de Jesús, que les des fortaleza, Señor, crecimiento espiritual, que fortalezcas las familias, que proveas, bendito Padre, al que está buscando, Señor, trabajo, Señor, que está buscando alguna puerta, Señor, que se la abras en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que tu nombre sea glorificado, Señor, que hagas prodigios, milagros, Señor, para que la gente pueda dar testimonio de lo grande, Señor, de lo amoroso y de la capacidad, Señor, infinita que tienes, Señor, por los que te amamos y por los que creemos en ti. Gracias por este estudio, Señor, lo pongo en tus manos. Pido la cobertura, Señor, sobre mi familia, Padre Santo, sobre mi vida, sobre mi matrimonio, Señor, sobre el negocio que tú me has dado, Señor. Pido cobertura, bendito Padre, no permitas que ningún hombre fuerte, Señor, ningún arma del enemigo, Señor, forjada por el enemigo, Señor, cumpla su propósito, Señor. En el nombre de Jesús te pido que los confundas, Padre Santo, que se arrepientan, que seas tú, bendito Dios, obrando, Señor, en mi vida y en la vida de todos los que nos congregamos por este medio, que estamos deseosos, Señor, y hambrientos de conocer de tu palabra. Nos ponemos en tus manos, bendito Rey, la gloria es tuya y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias, Dios les bendiga y nos estamos viendo la próxima.